Nadie esperaba que él regresara esa noche. Ver los hombres como no vuelven antes. Vernos sin avisar, vernos en silencio. La mansión estaba demasiado quieta, como si contuviera la respiración. Ver el tipo de silencio que no tranquiliza, inquieta. Ese silencio que parece esconder algo. Ver cuando apagó el motor y bajo del auto sintió una presión extraña en el pecho. No era cansancio, ver la intuición, ver esa voz interior que uno ignora hasta que es demasiado tarde. Antes de entrar en la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Brel era conocido en todo el mundo. Un multimillonario respetado, temido, admirado, pero un hombre que podía comprar edificios enteros sin pensarlo dos veces. Pero frente a esa enorme casa, se sentía pequeño, ver cada paso que daba resonaba dentro de él. No por el ruido, sino por lo que recordaba. Ver había pasado años construyendo un imperio, ver firmando contratos, tomando decisiones frías, ver aprendiendo a no sentir, ver porque sentir dolía. Esa casa era el reflejo exacto de su vida, perfecta por fuera, vacía por dentro, ver las paredes limpias, ver los muebles impecables, todo en su lugar, menos él. Hacía tiempo que no regresaba sin avisar, ver demasiado tiempo. Prefería hoteles, aviones, reuniones eternas, ver cualquier cosa antes que enfrentar lo que lo esperaba aquí, o mejor dicho, lo que ya no lo esperaba. Su esposa había muerto años atrás, eso decía la versión oficial, eso repetían los abogados, eso aceptó el mundo. Pero había otra perdida, una que nadie mencionaba, una que se enteró en informes, documentos y silencios incómodos, su hijo. El niño había desaparecido tras una tragedia confusa, accidente, dijeron, error humano, dijeron, caso cerrado, dijeron. Él firmó papeles sin leerlos, sintió cuando debía preguntar, Calo cuando debía gritar, por qué estaba roto, porque no sabía cómo enfrentar ese dolor. Y así, poco a poco, se convenció de algo peligroso, que seguir adelante era lo mismo que olvidar. Esa noche regresó antes porque ya no podía huir, algo dentro de él se quebró en medio del viaje. Un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Entró a la casa sin anunciarse, no encendió luces, no llamó a nadie. Quería sentirla, escuchar si aún vivía algo entre esas paredes. Cada habitación lo observaba en silencio. El comedor donde casi no se sentaban juntos. El despacho donde pasaba horas fingiendo que el trabajo era más importante que la familia. El pasillo largo que llevaba a las habitaciones cerradas desde hacía años. Su corazón latía lento, pesado. Pensó en el niño. En su risa, en sus manos pequeñas aferrándose a su dedo, en la última vez que lo vio, sin saber que sería la última. Tragó saliva, el aire se volvió denso. Se dijo a sí mismo que solo era cansancio, que el pasado no regresa, que los errores no hablan, pero entonces lo sintió. Una presencia distinta, algo fuera de lugar, no era ruido, era tensión, como si la casa supiera algo que él no, como si las paredes guardaran un secreto demasiado grande. Se detuvo, cerró los ojos un segundo. Por primera vez en muchos años tuvo miedo, no al fracaso, no a perder dinero, sino a descubrir que había vivido una mentira. Y sin saberlo aún, esa noche no solo iba a cambiar su vida, iba a obligarlo a enfrentar el error más grande que cometió, y la verdad que había evitado durante demasiado tiempo. No debió haber vuelto así, eso pensó mientras avanzaba por la casa sin encender ninguna luz. Cada paso era una decisión que no podía deshacer. Era tarde. La noche había caído por completo y la mansión, normalmente viva incluso en la oscuridad, se sentía distinta. No vacía, contenida, como si alguien hubiera pedido silencio. No avisó a nadie de su regreso, ni al personal, ni a los abogados, ni a los pocos socios que sabían de sus movimientos. Esta vez no quería testigos, quería respuestas. Su mente repasaba excusas para irse de nuevo. Solo vine a descansar. Me iré al amanecer. Esto no significa nada. Pero su cuerpo no le creyó. Algo no encajaba. El reloj marcaba una hora extraña.
de esas en las que todo parece suspendido, ver ni demasiado tarde ni demasiado temprano. El momento exacto en que los secretos se sienten seguros, ver camino despacio, no porque temiera hacer ruido, sino porque no quería romper ese silencio. Era un silencio cargado, pesado, como si alguien hubiera estado llorando antes. Pensó en llamar a alguien, decir su nombre en voz alta, anunciarse, pero no lo hizo. Había aprendido a leer a las personas por sus silencios, ese silencio decía demasiado. Pasó junto a la cocina. Todo estaba limpio, demasiado limpio para esa hora. El personal solía relajarse de noche, hablar en voz baja, reír un poco cuando creían que nadie los escuchaba. Esa noche no, su pecho se apretó. Por primera vez desde hacía años, deseo estar equivocado. Subió un par de escalones y se detuvo. Escuchó. Al principio pensó que era su respiración, luego el sonido distante de la casa acomodándose, madera, aire. Y entonces, algo más, no palabras, no aún, un movimiento contenido, como pasos que no querían ser pasos. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por reconocimiento. Ese tipo de tensión no se aprende, se recuerda. Avanzó con cuidado, cada metro parecía más largo que el anterior. Pensó en los años que pasó lejos, en las veces que prefirió un hotel a esa casa, en cómo evitó regresar porque sabía que aquí no había respuestas, solo preguntas que no quería escuchar, pero ahora estaba aquí, la casa, no pensaba dejarlo ir. El pasillo se abría frente a él como una boca cerrada, oscuro, silencioso. Vería ahí, una voz, muy baja, casi un aliento. Se detuvo en seco, no era una conversación normal, no era una llamada telefónica, no era alguien hablando, solo era un susurro cargado de urgencia. No logró entender las palabras, pero sí el tono. Era miedo, miedo real. El tipo de miedo que se siente cuando algo puede romperse para siempre. Su mente empezó a correr. Un intruso, un error del personal, algo que no debía estar ocurriendo. Pensó en intervenir, en anunciarse, en encender las luces. Pero algo dentro de él se lo impidió, una intuición antigua, instintiva, como cuando sabes que una verdad está a punto de salir, y no estás seguro de querer escucharla. La voz volvió a escucharse, más clara, más cerca. Una mujer. Reconoció el timbre, aunque no las palabras. Era una de las criadas. Siempre discreta, siempre correcta, siempre invisible. Pero que estaba susurrando. ¿Y a quién? Su garganta se secó. Dio un paso más, solo uno. Y en ese instante comprendió algo que lo estremeció. Lo que fuera que estaba ocurriendo, no debía ser visto. El aire parecía haberse detenido, el tiempo también. Por primera vez desde que regresó, deseo no haber vuelto tan temprano, porque algunas verdades no se descubren con ruido, sino en el momento exacto en que alguien cree que nadie está escuchando. El susurro volvió a escucha. Para esta vez no fue un murmullo lejano, fue claro, demasiado claro. Khaled, por favor, no hagas ruido. Su cuerpo se tensó por completo, no se movió, no respiró. Esa frase no estaba dirigida a un adulto, no era una advertencia común, era una súplica. El corazón comenzó a golpearle el pecho con fuerza. Cada latido era una pregunta sin respuesta. ¿A quién le hablaba? Avanzó apenas un paso más, solo uno, y entonces lo vio, no por completo, no todavía. Primero fue una silueta pequeña, demasiado baja, demasiado frágil para estar allí a esa hora. La criada estaba agachada, casi arrodillada, usando su propio cuerpo como escudo. Sus manos temblaban, su voz se quebraba. Si te oyen, todo se acaba. Ese fue el momento exacto en que el mundo del multimillonario se detuvo. Porque entendió algo aterrador. Ya no estaba escondiéndose de él, estaba escondiendo a alguien, de todos. Sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra la pared sin hacer ruido. El aire no entraba bien en sus pulmones. El niño se movió un poco, solo un gesto, pero fue suficiente. Una cara apareció brevemente entre las sombras. Y su corazón
se rompió. Ver no fue un reconocimiento inmediato, ver fue peor. Ver fue una sensación. Como cuando ves un recuerdo que creías olvidado, ver como cuando algo dentro de ti grita antes de que tu mente lo entienda. Esos ojos, ver esa forma de mirar, ver esa quietud forzada que no pertenece a un niño. Ver el niño levantó lentamente la cabeza, ver y lo miro. No con miedo, ver no con sorpresa. A ver lo miró como si supiera exactamente quién era. Ver el multimillonario sintió un mareo violento, pero un zumbido en los oídos. El tiempo se dobló, ver no podía ser. Pero su mente buscó explicaciones desesperadas, ver coincidencia haber parecido. Ilusión causada por el cansancio, pero el corazón no dudó, pero ese niño no debía existir. Ese niño había sido enterrado en papeles, firmas y mentiras. Ver la criada lo vio entonces, ver sus ojos se abrieron con terror. Por un segundo, nadie habló, ver ni ella, ver ni el niño, ver ni él, ver el silencio era insoportable. Ver la mujer cayó de rodillas, ver no gritó. No intentó huir, ver solo bajó la cabeza. Señor, yo... Ver su voz se rompió, ver no pudo continuar. Ver el niño dio un pequeño paso adelante. Inseguro, ver como si no supiera si acercarse era seguro. Ver el multimillonario abrió la boca, ver pero no salió ningún sonido. Tenía 1000 preguntas, ver 1000 gritos, ver 1000 años de ausencia pesándole encima. Ver pero lo único que pudo hacer fue mirarlo. El niño tenía una cicatriz pequeña cerca de la ceja, exactamente donde la recordaba. Ver ese detalle destruyó cualquier duda. Las lágrimas llegaron sin permiso, ver silenciosas, ver violentas, ver la criada comenzó a hablar entre sollozos, ver palabras desordenadas, confesiones que llevaba años conteniendo. Yo no podía dejar que se lo llevaran, ver dijeron que era lo mejor, ver que usted no debía saber, ver cada frase era una puñalada. Cada palabra confirmaba lo impensable. Ver el niño había estado allí, ver todo ese tiempo, ver vivo, ver escondido, ver protegido en silencio. El multimillonario cayó de rodillas también, ver no por debilidad, ver sino porque el peso de la verdad era demasiado. Miró al niño otra vez, ver ¿cómo te llamas? Ver preguntó finalmente, con la voz rota, ver el niño dudó, ver miró a la criada. Luego volvió a mirarlo a él, ver dijo su nombre, ver el mismo nombre que él había pronunciado miles de veces en soledad. Ese fue el momento en que comprendió algo irreversible, pero su regreso temprano no había sido un accidente. Había llegado justo cuando el silencio estaba a punto de romperse, y ya no había forma de volver atrás. La criada cayó de rodillas, y esta vez no pudo contener el llanto, pero su cuerpo temblaba, su voz se quebraba con cada palabra. Señor, yo no podía dejar que lo encontraran. No podía dejar que nadie supiera la verdad. Pero el multimillonario la miraba, incapaz de reaccionar. Todo lo que creía saber se desmoronaba en segundos. Ver su hijo, el niño que había dado por perdido, estaba allí, vivo. Y había estado escondido por años. Ella respiraba con dificultad, entrecortada. Cada palabra era un cuchillo que abría viejas heridas, pero también una llave que revelaba secretos que él había temido toda su vida. Cuando usted se fue, dijeron que el niño había desaparecido, ver que no había esperanza, que era mejor para todos, ver que lo olvidara, que siguiera su vida, pero yo no podía dejar que lo lastimaran. Él quería gritar, quería golpear algo, quería llorar y abrazar al niño al mismo tiempo, pero nada salió de su boca, solo pudo respirar. Al hondo y escuchar, la criada continuó, y con cada frase la verdad se hacía más dolorosa y más clara. Lo escondí. Lo lleve a un lugar seguro, nadie debía saberlo, ni sus socios, ni la familia, porque si alguien se enteraba, lo usarían. Se aprovecharían, y usted perdería todo, incluso él. El multimillonario cerró los ojos un instante. El peso de los años, de la culpa, del abandono lo aplastaba. Se dio cuenta de cuántas decisiones había tomado sin pensar en su hijo, cuánto había dejado que otros decidieran por él. Cuánto dolor había permitido sin saberlo. El niño permanecía detrás de la criada. Lo observaba todo en silencio.
Sus ojos grandes reflejaban miedo, confusión y algo más, pero una chispa de esperanza que él nunca creyó que volvería a ver. La criada le extendió las manos hacia él, pero como pidiendo permiso, como rogando que entendiera. Lo protegí, lo amé y siempre esperé que algún día regresara. Brett respiró hondo y algo dentro de él se rompió. Era más que dolor, más que culpa. Brett era el reconocimiento de que había estado ausente cuando más lo necesitaban. No hubo reproches inmediatos, ver solo lágrimas silenciosas, ver solo miradas que decían más que 1000 palabras. Su hijo dio un paso adelante, todavía inseguro, todavía temeroso, pero había algo en su rostro que le decía que confiaba en él otra vez. Y eso bastó para que el multimillonario sintiera que podía reconstruir todo lo perdido. Pero el silencio llenó la habitación. No era un silencio vacío, pero era pesado, tenso, cargado de años de secretos, de dolor, de esperanza retenida. Cada respiración se sentía como un acuerdo tácito, la verdad estaba ali, inevitable, y ahora tenían que afrontarla. La criada, todavía arrodillada, bajo la cabeza, su sacrificio, su lealtad, todo lo que había hecho para proteger al niño, quedaba expuesto. Pero en ese momento no había reproches, pero solo comprensión. El multimillonario se acercó lentamente, como si cada paso pudiera romper la frágil barrera que había mantenido la criada entre él y su hijo. Quería decir algo, pero las palabras se atascaban en su garganta. El llanto y la emoción hablaban por él. Finalmente, tocó suavemente el hombro de la criada. Ella levantó la mirada, y en sus ojos vio algo que jamás había esperado: alivio. Y al mismo tiempo, miedo de que todo se desmoronara. Pero el niño lo observaba todo, con esa mezcla de incredulidad y esperanza. Era un encuentro de verdad y silencio, de años de mentiras y de amor oculto. Y en ese momento, el multimillonario comprendió algo que cambiaría su vida para siempre: la protección, el amor y la verdad son más poderosos que cualquier mentira, y que a veces el sacrificio silencioso de alguien puede salvar lo que más amas. Su corazón latía con fuerza, pero no solo por miedo o culpa, latía por algo que había perdido y finalmente recuperaba. Era dolor, sí, pero también redención. Era la mezcla perfecta de miedo y esperanza, de lágrimas y reconciliación. Por primera vez en años, supo que podía empezar a reparar el pasado, pero no todo estaría arreglado de inmediato. Pero había algo más importante que el tiempo perdido. Pero había alguien frente al que necesitaba su amor y protección. Y mientras la criada se retiraba un paso atrás, el niño dio un pequeño paso hacia él, y en ese instante el multimillonario entendió que el verdadero valor no estaba en su dinero ni en su poder. Estaba en proteger, en cuidar, en amar a aquellos que importaban de verdad. El silencio se rompió lentamente, con palabras que salían entre sollozos y respiraciones entrecortadas. Cada frase de la criada era como un eco del pasado, recordándole todo lo que había ignorado, todo lo que había perdido, todo lo que no se atrevió a enfrentar. Ellos querían su fortuna, decidieron que no debía tenerlo, ver que usted debía creer que había desaparecido, que todo estaba perdido. El multimillonario sintió un vacío enorme en el pecho. Cada palabra era un golpe, un recordatorio de que confiaba en las personas equivocadas, de que había permitido que su hijo desapareciera en un mundo donde él no podía protegerlo. Era injusticia, traición y culpa mezcladas en un solo instante. El niño se aferraba a la criada, pero sus ojos no dejaban de mirarlo. No había reproche todavía, pero sí una pregunta silenciosa: ¿por qué lo dejaron solo tanto tiempo? Porque nadie lo protegió, excepto ella. El multimillonario tragó saliva, no había respuesta fácil, no había explicación que pudiera reparar años de ausencia y engaños, pero había algo que podía hacer ahora, algo que siempre había ignorado: estar presente, proteger, cuidar, amar. Se acercó lentamente, con pasos que parecían pesar toneladas.
Cada movimiento era un acto de reconciliación, un intento de reconstruir lo que se había perdido. Cuando vio la cicatriz en la ceja del niño, una punzada de dolor y ternura recorrió su corazón. Ese detalle tan pequeño, tan insignificante para otros, para él lo significaba todo, pero la criada aún arrodillada lo observaba. Su sacrificio, su lealtad, todo lo que había hecho en silencio para proteger al niño, estaba finalmente expuesto. No había reproches, no había resentimientos, solo miedo y alivio mezclados, y la esperanza de que el hombre que había perdido tanto finalmente lo entendiera. El multimillonario se detuvo frente al niño, sus ojos se encontraron, y por un momento el tiempo pareció detenerse. No importaban las mentiras, los documentos falsos, las decisiones equivocadas. Solo importaba este instante, este encuentro inesperado, este regreso que nadie pudo prever. El niño dio un pequeño paso hacia el multimillonario, lo tomó suavemente de la mano. El contacto fue breve, pero suficiente para sellar un pacto silencioso. Estarían juntos a partir de ahora. Protegerían lo que quedaba de su familia, pero no habría más secretos. El pasado había regresado con fuerza, pero también con claridad. Cada traición, cada mentira, cada error cometido por otros y por él mismo, todo quedaba expuesto. Era doloroso, sí. Era remecedor, sí, pero también liberador, porque frente a él estaba su hijo vivo, real, esperando ser amado nuevamente. El multimillonario cerró los ojos un segundo, respiró hondo, sintió la tensión abandonando su cuerpo poco a poco. Por primera vez en años sintió que podía empezar a sanar. La criada se levantó lentamente, todavía temblando. Pero ahora su mirada tenía otra fuerza, la de alguien que había protegido la verdad y había cumplido su promesa. Y el niño finalmente estaba a salvo. El multimillonario sabía que nada volvería a ser igual. Su mundo de poder y dinero, de contratos y apariencias, había quedado atrás. Pero ahora su mundo era más simple, más humano, más real. Tomó otra respiración profunda y miró alrededor. No había necesidad de palabras grandilocuentes. No había necesidad de gestos dramáticos. Pero el silencio mismo hablaba. El silencio decía lo que siempre había querido escuchar, que su hijo estaba Ali, que estaba vivo, y que juntos podían reconstruir lo que el tiempo y la mentira habían intentado destruir. Ese momento cambió todo. No era solo un reencuentro, era un renacimiento, un renacimiento cargado de emociones, de miedo, de culpa, de esperanza. El multimillonario entendió algo fundamental: la vida no se mide por el dinero que tienes, sino por las vidas que proteges, por los amores que no abandonas, por las verdades que enfrentas aunque duelan. Y en ese instante, mientras sostenía la mano de su hijo, supo que estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para reparar el pasado, pero no había marcha atrás. No había segundas oportunidades falsas. Solo había un camino adelante. Juntos, la noche había caído por completo, pero dentro de la mansión había algo más que oscuridad. Había una luz invisible, un calor que no provenía de lámparas ni de fuego, sino de la verdad que finalmente se revelaba. El multimillonario se quedó de pie, respirando con fuerza. Su hijo estaba Ali a su lado, y por primera vez en muchos años la palabra familia tenía sentido real. No era un concepto en libros ni en papeles legales. Era un latido, un ser que respiraba, que confiaba en él, que lo necesitaba. La criada permaneció unos pasos atrás, su sacrificio silencioso finalmente había dado fruto. El miedo y la tensión de años acumulados se disolvieron lentamente. Sus ojos estaban cansados, pero brillaban con alivio y orgullo. El niño levantó la cabeza y lo miró directamente. No había palabras entre ellos, solo miradas llenas de emoción. Sus ojos decían todo lo que nadie había podido decir durante años. Te esperé, y ahora estás aquí. El multimillonario no pudo evitar caer de rodillas, no por debilidad, sino por la intensidad de lo que sentía. Había perdido tanto, y sin embargo, en un solo instante, lo más valioso había regresado a su vida. Pensó en todo lo que había hecho mal,
En los años que dejó pasar, creyendo que la ausencia de noticias significaba ausencia de vida. En cada decisión que tomó sin pensar en su hijo, en cada contrato, en cada viaje, ver el peso de la culpa era insoportable. Pero ahora había algo que podía hacer: reparar, proteger, amar. El niño dio un paso hacia él. El multimillonario extendió sus brazos lentamente. El primer abrazo fue breve, tembloroso, lleno de incertidumbre y miedo, pero también de esperanza. Era un abrazo que decía más que cualquier palabra: estoy aquí, nunca más te dejaré solo. La criada se acercó, aún con lágrimas en los ojos, y simplemente los observó, pero no había necesidad de preguntas. No había necesidad de explicaciones, pero el silencio mismo hablaba. Todo lo que debía decirse ya se había dicho. El multimillonario sabía que la vida no volvería a ser la misma. Su mundo de poder y riqueza, de negocios y apariencias, había quedado atrás. Ahora su mundo estaba aquí, en este instante, entre su hijo y la mujer que lo había protegido en secreto. Todo lo demás era secundario, pero sintió como la tensión que lo había acompañado durante años se liberaba lentamente. Las decisiones que antes parecían imposibles ahora eran claras: proteger, cuidar, enseñar y estar presente. No habría más secretos, pero no habría más mentiras, solo la verdad, la lealtad y el amor que habían esperado tanto tiempo para reencontrarse. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en su dinero ni en su fama. Estaba en este abrazo, en esta mirada, en esta oportunidad de reparar lo que la vida y la traición habían intentado destruir. El poder real era poder proteger a quienes amás, aunque eso signifique desafiar al mundo entero. El niño sonrió por primera vez en años, pero no era una sonrisa completa, todavía había temor y duda, pero era una chispa de confianza. El multimillonario la sintió como un fuego cálido recorriendo su pecho. Todo el dolor, la ausencia, la culpa, todo valió la pena si ese momento existía. La criada finalmente respiró tranquila. Su misión silenciosa había terminado, y aunque su sacrificio fue enorme, ahora podía sentirse satisfecha. El niño estaba a salvo, y su lealtad había salvado a la familia. Pero el multimillonario miró alrededor de la mansión. Por primera vez no vio paredes vacías ni habitaciones frías, pero vio hogar, pero vio vida, pero vio la oportunidad de un nuevo comienzo. Y mientras la noche avanzaba silenciosa, él tomó una decisión: pero nunca más permitir que la ambición, el miedo o la distancia rompieran lo que ahora había recuperado, pero nunca más. Ver ese instante cambió todo. El pasado podía haberlo herido, pero el presente lo estaba sanando. Y el futuro sería distinto, porque había aprendido que lo más valioso en la vida no se compra, no se finge, no se olvida. El amor, la lealtad y la verdad siempre encuentran el camino de regreso.